Papá, ¿quién te enseñó a hacerte el nudo de la corbata? ¿Quién te enseñó a manejar? Estos dos se ven bien tranquilitos, ¿verdad? Quizás el tuyo fue un poquito más así, o yo cuando estaba enseñándole a Dina. Un consejo gratis. Si usted quiere mantener la paz en su hogar cuando tiene muchachos que están aprendiendo a manejar, deje que se lo enseñe una de las compañías, porque ¿quién te enseñó a afeitar? Ese es mi hijo David, 2 añitos creo, 3 añitos. Ahora no hay quien le quite la barba, pero en aquel entonces, saben, padres, la semana pasada fue que celebramos el Día de los Padres, ¿verdad? Pero tuvimos una conferencia de misiones aquí. Y yo no quiero perder esta oportunidad para hablarles a ustedes muy directamente. Y aunque me dirija a los padres en el día de hoy, yo quiero que entendamos que todo lo que hemos de compartir aquí se aplica a cualquiera de nosotros. Pero quiero dirigirme a ustedes, papá. Quiero dirigirme a los jóvenes que todavía no son padres, pero que quieren ser o algún día van a ser, o tienen el potencial de serlo. Y yo quiero que usted me preste mucha atención, más atención en el día de hoy quizás, que lo que ha atendido en semanas pasadas. Yo quiero que usted piense en estos 3 porcentajes. Estos 3 porcentajes reflejan una realidad escalofriante en 2 sentidos. El número bajito, 3%. El número alto, 83%. Y usted quizás me pregunta, pastor, ¿qué significan, qué reflejan estas cifras? Y yo les digo que reflejan una realidad que es de vida o de muerte. Estas cifras reflejan el porcentaje de familias que sirven juntas a Jesús, profesándolo como Señor y Salvador. O sea, familias cristianas. Y cuando digo familias me refiero a los padres, los hijos de esta. Entonces, ¿qué reflejan estos 3 porcentajes? El primero es que cuando el hombre, el papá es quien se convierte primero en una familia, el 83% de esas familias luego sirven juntamente con él en la iglesia y siguen su ejemplo de confesar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Oyeron el número? 83%. Cuando es la mujer, la madre, la esposa, la que se convierte primero, el 17% de esas familias terminan sirviendo juntas al Señor. Y cuando es un hijo quien se convierte primero, solo el 3% de esas familias terminan sirviendo juntos al Señor. ¿Quiere que les repita los números? ¿Los entendemos? Papá que estás aquí, hombre que algún día vas a ser papá. Papás que pronto vamos a ser abuelos o ya somos abuelos. Piensa bien en tu rol, en tu papel. Piensa bien en la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros. Es verdad que cada persona tiene que aceptar a Jesús de su propia voluntad, según la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero estas cifras no mienten. Cuando el hombre, el papá, es el primero que se convierte en un hogar, el 83% de esas familias sirven juntas al Señor. ¿Usted quiere esto en esta iglesia? Porque no es que vamos a dar más énfasis a un ministerio u otro.
nosotros queremos enfatizar todos los ministerios. Nuestros niños acaban de subir a recibir la palabra de Dios. Quizás algunos de esos niños son el único en la iglesia o aquí en nuestra iglesia que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Quizás aquí hay muchas hermanas, muchas mujeres, pues sus esposos no están aquí o sus esposos no han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y nosotros quisiéramos que ellos lo hagan también. Pero papá, entiéndeme que si eres tú quien eres el líder espiritual de tu hogar, las probabilidades son mucho más altas de que tu familia va a servir al Señor junto contigo si eres el primero. ¿Tú le das gloria a Dios en este día? Aleluya. Esto depende de tu relación con Jesús como Señor y Salvador. Qué enorme responsabilidad, ¿verdad? ¿Se la puse fácil? Pero yo añadiría, qué enorme oportunidad. Y nos preguntamos, ¿y cómo lo logramos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a balancear nuestras responsabilidades que tenemos ya, ¿verdad? El trabajo, nuestra vida personal. ¿Cómo vamos a balancear eso con esta enorme responsabilidad? Y quizás algunos de ustedes se están preguntando, y con todo lo que yo tengo encima, ahora el pastor me tira este paquete. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para que mi familia sea una? Y la respuesta, yo te diría en el día de hoy, es extremadamente simple, pero extremadamente difícil también. Y Pablo escribió, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Papá, la respuesta a la pregunta de cómo yo logro ser uno de esos del 83% es si yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Me escucharon? La respuesta a esta pregunta para ti, papá, para ti, mamá, para cada uno de nosotros es esta. Si imitamos a Cristo, el porcentaje de probabilidad de que nuestra familia también le sirva al Señor es mucho más alto. Y yo quiero compartir contigo hoy 2 o 3 ideas de qué quiere decir o cómo vamos a lograr imitar a Cristo. Si usted tiene su Biblia, la va a usar mucho en esta tarde ya. ¿Tiene su Biblia? Si usted tiene su teléfono, úselo si usted quiere porque vamos a leer una serie de versículos que yo creo que juntos nos van a ayudar a nosotros entender qué es lo que yo tengo que hacer, cómo es que vamos a lograr esto. Y yo quiero que entendamos, ¿verdad?, que Pablo dice, imítenme a mí. Y yo leí el pasaje, yo no le estoy diciendo que me imiten a mí. Aunque si en algo soy digno de imitar, que algo que sea bueno por ahí, pues imítenme, eso es bueno. Pero Pablo no estaba hablando de sí mismo tampoco. Pablo estaba diciendo, imítenme a mí como qué, como yo imito a Cristo. Lo importante de esta frase no es lo de Pablo. Lo importante es lo de quién, lo de Cristo. Ahora, decimos eso, ¿verdad? Pero entendemos que hay personas en nuestras vidas que han sido importantes, que han sido dignos de que nosotros los imitemos. Usted tiene a alguien en su vida que usted dice, esa persona yo es digno, imita a Cristo, yo quiero imitarlo a Él. Y esas personas las honramos. Y en lo que sea sabio las imitamos también. Yo, por ejemplo, quisiera ser más como mi papá. Yo quisiera tener su disciplina de leer la Escritura y orar todos los días, fielmente. Yo quisiera tener esa pasión que él tenía por compartir el Evangelio con cualquier persona que se le cruzara. Si tú estabas más de 3 minutos con mi papá, ibas a escuchar que Jesús te amaba y que necesitabas ser salvo. Yo quisiera tener su entrega, dejarlo todo por servir al Señor, porque lo que yo he dejado por servir al Señor no se compara. Yo quisiera tener su intencionalidad en formar discípulos. Donde quiera que mi papá estaba trabajando, siempre tenía uno a su lado. Siempre. Moldeándolo,
trabajándolo para ser un discípulo saludable. Y quizás 20 otras cosas. Pero miren, todas estas cosas lo único que reflejaban era su obediencia al llamado que Dios le había hecho. Todas estas cosas reflejan el deseo de Cristo Jesús. Todas esas cosas reflejan a Cristo Jesús mismo. Así que si yo lograra ser más como mi papá, lo que estoy logrando es ser más como ¿quién? Como Cristo. Es a Cristo que imitamos. Dilo a alguien que tú tienes ahí cerca de ti. Es a Cristo que imitamos. Díselo. Papá, ¿tú quieres que tu familia esté en esos 83%? Joven, que piensas casarte algún día y tener hijos, porque es en esa orden que se hace, ¿verdad? ¿Quieres que ellos sigan a Jesús como Señor y Salvador? Pues entonces sé tú un imitador de Cristo y ellos te imitarán a ti. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo es que podemos ser imitadores de Cristo? Y lo primero que yo quiero compartir con ustedes hoy es que podemos ser imitadores de Cristo porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sabías tú eso? Dios quiere esto para tu vida. Y si Dios quiere algo para tu vida, pues entonces tú puedes lograrlo, ¿sí o no? Yo quiero compartir, como les dije, una serie de versículos. Mírenlo como dice. Filipenses, capítulo, no lo veo desde aquí, 2. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Noten, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su divina y buena voluntad. ¿Quién es que quiere esto? Dios. Miren lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y noten, las cuales Dios dispuso, ¿cuándo? De antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Miren lo que dice Efesios 3:14 en adelante. Por esta razón, orando Pablo, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, Dios los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y cuán largo, alto y profundo es el amor de Dios o el amor de Cristo. ¿En fin de qué? ¿En fin de qué? Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud. Es Dios que quiere esto en ti, no el pastor Asael, aunque yo lo quisiera también. Es Dios quien pone en ti el querer y el hacer. Es Dios que desde antemano preparó estas obras que tú vas a hacer. Es Dios que está más interesado que tú en que tú seas un buen imitador de Cristo. Y podemos leer muchos otros versos. Pero no es solo lo que Jesús quiere, noten. También es que podemos ser imitadores de Cristo porque Dios no solamente lo quiere, Dios lo causa. Díganme conmigo. Yo creo en un Dios de causalidad. Un Dios que causa las cosas. ¿Usted cree en un Dios de casualidad o un Dios que causa? Yo quiero que ustedes noten conmigo en los próximos versos todas las cosas que Dios hace. Y a menos que usted esté durmiendo, si a mí me leen versos como estos que vamos a leer ahora, miren, yo termino puesto de pie, yo termino adorando a Dios. Yo no le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer, pero yo voy a brincar aquí al frente, se lo digo desde ahora. Porque noten lo que Dios hace por ti. Jesús hablando dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y luego en ese pasaje Jesús dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ¿qué? Enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo
lo que yo les he dicho. ¿Quién es que envía al Espíritu Santo? Dios. ¿Y lo envía en nombre de quién? De Jesús. ¿Para qué? Para que esté contigo, para que esté en ti y para enseñarte todas las cosas que tú necesitas para ser un buen imitador de Cristo. ¿Tú le das gracias a Dios en este día? Mira lo que dice Efesios 4:11. Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A qué? A fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma ¿a qué? A la plenitud de la estatura ¿de quién? ¿Quién es que está haciendo eso? Dios lo está haciendo. Y en este caso específico, Pablo dice, lo está haciendo a través de que Él mismo en la iglesia ha constituido algunos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, profetas, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar, para madurar, para que el cuerpo de la iglesia, que somos quienes, crezca. ¿Hasta qué? ¿Hasta la estatura de quién? Así que ¿quién es que quiere formar a Cristo en tu vida? Es Dios. Y a través de la iglesia y de esto que estamos haciendo aquí, Dios lo hace. Pero noten esto también. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también ¿qué? Los predestinó. ¿Pero los predestinó para qué? Léalo en voz alta. ¿Ser qué? Transformados. Porque a veces leemos este pasaje y como yo voy a brincar en un momento, brincamos por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero lo que Dios hizo cuando te llamó, lo que Dios hizo cuando te predestinó, lo que Dios hizo cuando te escogió, es escogerte para que te parecieras ¿a quién? A Cristo. No es para que vengas a la iglesia nada más. No es para que ofrendes nada más. No es para que digas soy cristiano nada más. Es para que te parezcas ¿a quién? A Cristo, para ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito, el primero entre muchos que muchos hermanos. Entonces, a los que Dios predestinó, también ¿qué? Los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Y Pablo dice, ¿y qué diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar con nosotros en contra nuestra? ¿Usted le da gloria a Dios en este día? ¿Usted ve un Dios aquí inactivo? ¿Usted ve un Dios aquí pasivo? Nos conoció, nos predestinó para ser transformados, nos llamó, nos glorificó, nos justificó. Si usted cree que Dios te ha dejado solo, papá, en esta tarea de parecerte a Cristo, estás equivocado. Dios ha hecho mucho desde antes de la fundación del mundo. Yo no veo un Dios pasivo aquí. Él nos envió el Espíritu Santo, nombró y escogió personas para la iglesia o en la iglesia para que nos ayuden. Entonces, para no dejarlo en nuestras manos. Para no dejarlo, dígame conmigo. Porque nos conocemos, ¿verdad que sí? Nos atrevemos a decir, si lo hubiese dejado en mis manos. Pero para que no estuviese en nuestras manos, Dios dijo, yo voy a llamar, yo voy a escoger, yo voy a predestinar, yo voy a salvar, yo voy a justificar. ¿Y saben algo? Y nos glorifica de antemano, dígame conmigo. Porque Dios describe que nos glorificó en el tiempo pasado. Aunque esta obra no se ha completado todavía, porque yo no estoy glorificado todavía. Yo le digo a Laura de vez en cuando, mira este tronco de hombre, pero está medio carcomido el tronco, me duelen las rodillas. Me falta mucho por ser glorificado algún día, a ser igual a Jesús físicamente, porque lo vamos a hacer. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Dios habla del futuro en tiempo pasado, porque Dios ya lo hizo por ti.
Y si Dios está de nuestro lado, papá, ¿quién? Y por eso nos unimos a las palabras de Pablo. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Le damos gloria a Dios, porque Él puede hacer todo esto y mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Papá, tú puedes ser un imitador de Cristo, porque Dios así lo quiere causar en tu vida. Gloria a Dios. Ser un imitador de Cristo no es solo lo que Dios desea y no es solo lo que Dios puede causar. Es también que tenemos el modelo perfecto a seguir. Usted le da gracias a Dios en este día. Porque lo que nosotros imitamos es a una persona. Esa persona es Cristo Jesús. Nosotros no imitamos pastores. Dígame conmigo. No invitamos los grandes líderes de la iglesia que usted ve por ahí, que tienen iglesias con 5,000, 10,000, 7,000, 8,000. Todo lo que es bueno de imitar, imítenlo. Pero nosotros imitamos a Cristo Jesús. Imitamos a Cristo Jesús. Y podemos imitarlo porque tenemos a Cristo Jesús como el modelo perfecto. El escritor al libro de los Hebreos dice así: fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Nosotros no imitamos, lo que imitamos no es una fórmula religiosa. Lo que imitamos no es un sistema de enseñanzas y de tradiciones. Lo que imitamos aún no es una serie de declaraciones en un libro. Lo que imitamos es una persona, la persona de Jesucristo. Fijemos nuestra mirada, pongamos los ojos en Jesús, dice la Reina Valera. Él es el modelo perfecto, el modelo que seguimos, la persona a quien anhelamos parecernos, la persona que Dios a través del Espíritu Santo está formando en tu vida, papá. Dios quiere, diga Dios quiere. Dios quiere que seamos imitadores de Cristo Jesús. Dios puede, diga Dios puede. Dios puede. Él puede formar la persona de Cristo en nosotros. Y es Cristo, diga Cristo. Es la persona que vemos aquí en la Biblia, que el Espíritu Santo nos revela. Es a esa persona que nosotros queremos imitar como modelo. Leímos las palabras de Pablo al principio: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí, Cristo es el modelo perfecto, pero Pablo se atrevió a ponerse él como ejemplo a seguir también. ¿Te atreves, papá? ¿Nos atrevemos? ¿Te atreves, mamá? Nuestros niños copian lo que ven. Son esponjas. ¿Nos atrevemos a decirles a ellos: imítenme a mí como yo imito a Cristo? Durante el principio del término comunista en la China, el gobierno comisionó a un escritor para que escribiera la biografía de Hudson Taylor. Si usted no sabe quién es Hudson Taylor, después del servicio, googletéelo. Primer misionero cristiano, diría yo, o evangélico en ir a la China. Y yo les he contado a ustedes
que sus primeros 15 años en la China, ni una sola persona se convirtió. ¿Usted se hubiese quedado? Hubiese escrito una cartita a las headquarters aquí como que el Señor no se está moviendo. Envíenme a otro sitio. Pero Hudson Taylor dijo, no, me voy a vestir como se visten los chinos. Voy a comer como comen los chinos y no es la comida que tú comes ahí en Star 3 o China Dynasty, esta comida que es más americana que china. Es comida de ellos allá, ¿verdad? ¿Para qué? Para identificarme con ellos. Y no fue hasta los 15 años de él estar ahí que se convirtió la primera persona. Y hoy hay millones y millones de chinos que confiesan que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero el gobierno comunista no quería que esa fuera la palabra que se escuchaba. Y comisionaron a este escritor. Y le dijeron, queremos que tú hagas la biografía de Hudson Taylor, pero quiero que le des un tono negativo. Distorsiona los datos si es necesario para que Hudson Taylor quede mal. Queremos dañar su reputación y queremos dañar la reputación de este evangelio que él había predicado. Y este escritor se dio a su tarea. Él buscó minuciosamente datos, toda la información que podía encontrar acerca de Taylor. Pero mientras más leía, más impresionado se quedaba con el carácter de este hombre y su dedicación a Dios. Y no pudo llevar a cabo su comisión. La dejó y arriesgando su vida, renunció al ateísmo y se convirtió al cristianismo, confesando al Cristo de Hudson Taylor como su Señor y su Salvador. Aún muerto, Hudson Taylor era un modelo digno de imitar. Nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo, que seamos dignos de imitar. Como nos ha dicho Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por eso es que nosotros decimos en esta iglesia, en nuestra declaración de misión, que existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Papá que estás aquí hoy, mamá que estás aquí, tío, abuelo, primo, sobrino, ¿tú crees que tus hijos valen la pena que escuchen este mensaje? ¿Tú crees que es importante? ¿No merecen ellos tener esta oportunidad? ¿Quién es que les va a modelar, papá, a tus hijos a Jesucristo? Eres tú. Eres tú. Mi querido papá, tu rol, me encanta esta foto. Tu rol, tu papel como padre es mucho más que proveer. Es mucho más que proteger. Es mucho más que ser fiel a tu matrimonio y tus responsabilidades como padre. Todo eso es buenísimo. Pero hay algo más. Tú tienes que ser un modelo digno de imitar. Y ese modelo tiene que ser Cristo Jesús. Y solamente lo puedes imitar si eres un seguidor. Solamente puedes imitar a Cristo Jesús si tú lo confiesas como el Señor de tu vida y el Salvador que todos necesitamos. Papá, tú no puedes ser un papá ausente en esta responsabilidad. No puedes dejarle esta responsabilidad a tu esposa. El cristianismo, esta fe que nosotros profesamos, esto de venir aquí a la iglesia, esto en lo cual participamos, esto no es para las mujeres, como dicen algunos por ahí. Esto es para los hombres y las mujeres y los hijos. El papá del padre es imprescindible. ¿Sabías que en un hogar donde el padre está ausente, escúchame, en un hogar donde el padre está ausente, un hijo varón tiene más probabilidad de terminar en la cárcel que terminar la escuela superior? Esa cifra no es mía. Cuando el papá está ausente en su casa,
y está ahí, pero está ausente, emocionalmente hablando, ese hijo es mucho más, tiene más alta probabilidad de terminar en la cárcel que terminar la escuela superior. ¿Te puedes imaginar entonces lo que es ser un padre ausente espiritualmente hablando? Y yo sé que ustedes están aquí, le estoy predicando al coro, como dice la expresión, ¿verdad? Pero papá que estás aquí, si tú conoces un papá nuestro en esta iglesia que no está aquí en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a orar por esa persona. Pero nuestra oración va a ser así. Señor, ayúdame a mí. Úsame a mí. Digan, úsame a mí. No manden al pastor. Yo voy por los míos también. Dile, Señor, úsame a mí como modelo para que este hombre que no viene a nuestra iglesia, que no te ha confesado, un día lo haga. Porque ve en mí a Cristo Jesús. Imitadores de Cristo, dignos de imitar. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito. Papá, si te das cuenta que estás un poco flojo en tu responsabilidad, hoy es el momento de decir, la responsabilidad es mía. La iglesia tiene un rol, un papel que juega en la vida espiritual de mis hijos. Pero el líder de mi hogar, espiritualmente hablando, soy yo. Yo quiero ser de los 83%. Señor, ayúdanos en este día. Gracias porque Dios, tú quieres hacer esto por nosotros. Gracias porque tú causas esto por nosotros y en nosotros. Y gracias por Jesús, el modelo perfecto. Padre, te damos gracias por nuestros padres, sus hijos, nuestras familias en esta iglesia, por cada una de ellas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortificar cada hogar, que la iglesia haga lo que tiene que hacer, pero que cada padre decida en el día de hoy, yo voy a ser el modelo que imita a Cristo y por tanto mis hijos me imiten a mí. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie conmigo.